Hola a todas y a todos. Estamos en un nuevo coloquio de la Facultad de Comunicación e Imagen en el contexto de los coloquios de la Dirección de Investigación Creación. Soy Alejandro Lagos y en este caso me va a tocar moderar el coloquio y a su vez indicar que soy parte del equipo investigador, y lo que vamos a hacer en este minuto es presentar una investigación que tiene un contexto bien particular. Voy a comenzar de derecha hacia izquierda, mi derecha hacia izquierda. El profesor Guillermo Zunkel es parte del equipo de investigación, coinvestigador, muy conocido por sus trabajos de estudios culturales hace ya más de 20 años y una persona muy reconocida en el ámbito de las comunicaciones. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Todo bien. El profesor Claudio Salinas, el investigador responsable, quien acá, al igual que el profesor Guillermo Zunkel, hace cátedra acá en la Facultad de Comunicación e Imagen, conocido por sus trabajos sobre documental latinoamericano principalmente. ¿Me equivoco, profesor? Sí, y sociología de la comunicación. Perfecto. Rutinas periodísticas, prácticas profesionales. Acá tenemos a nuestros dos asistentes de investigación. Ambos son sociólogos de acá, de nuestra casa de estudio, de Faxo. Cristian Berríos por acá, que a la vez es magíster en comunicación política, tiene varias investigaciones con relación a este tema. Tenemos incluso algunas publicaciones. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también. Y Carlos Enríquez, también miembro de nuestro equipo de investigación. No es la primera investigación en la que nos cruzamos, ya tenemos un equipo más o menos afiatado. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Feliz de participar. Me alegro, pues. Bien, entonces, para comenzar en materia, nosotros estamos abordando la investigación titulada Entre el miedo y el engaño, desórdenes informativos en la elección presidencial chilena del año 2025. Nosotros estudiamos la primera vuelta, específicamente presidencial, y en ese marco nosotros hicimos algunos estudios pertinentes a las interacciones que se estaban dando en redes sociales con relación a ciertos hitos específicos. Ya lo vamos a explicar más adelante. Pero para comenzar, obviamente nos tenemos que preguntar qué clase de contexto político y social es el que nos empuja a pensar este tipo de investigaciones, profesor. Sí, bueno, quiero señalar que nosotros venimos investigando ya desde el 2018 en adelante fenómenos como el avance, lo que ustedes, términos discutidos en todo caso, el avance del posfascismo o de las ultraderechas en el mundo y con especificidad en América Latina. El equipo de investigación ya viene trabajando hace algunos años, ya ha publicado algunos artículos al respecto, sobre todo en torno a ciertas cuestiones específicas como fue la toma del Reichstag en Alemania, el asalto al Capitolio, que tiene un artículo específico. Estamos trabajando estos temas, o estos problemas en realidad. ¿Por qué avanza la ultraderecha? ¿Cómo se expresa? En este caso, en la investigación particular, tiene que ver con los desórdenes informativos. Concepto que no es un concepto menor, digamos, no es baladí, porque existe mucha literatura al respecto, ¿cierto? Muy discutible, desde literatura sobre la posverdad, la misinformation o la fake news. Nuestra preocupación es política. No solamente describir cómo operan, digamos, las personas en las redes sociales, sino explicar, de alguna manera intentar explicar el porqué. ¿Qué está aconteciendo en este ecosistema digital? ¿Cómo poder entenderlo a la luz de los avances, sobre todo en América Latina en los últimos años, de gobiernos con claros tintes fascistas, pero que, claro, evidentemente asumen bajo los procedimientos democráticos, pero sin embargo tienen estos tintes autoritarios, uno lo puede ver desde muy conocido por todos y por todas, digamos, desde los intentos de paz del 2016 en Colombia, el mismo el ascenso de Bolsonaro, Milei en Argentina, estoy pensando Bukele en El Salvador, pero también en Europa. Bueno, recientemente está la caída, digamos, del gobierno de Víctor Orbán, pero así en diferentes países. O sea, es un problema global, que tiene una expresión latinoamericana y una expresión, a su vez, nacional, digamos. Perfecto. Y en ese marco, profesor Zunkel, ¿por qué considera que es pertinente estudiar esto hoy? Bueno, un poco agregando lo que señalaba Claudio, hay un cambio en las formas de comunicación política que está vinculado con un cambio en el sistema de comunicaciones tal como lo conocimos hasta hace algunos años atrás. Y ese es el paso de los medios tradicionales a las redes,
cambio que a su vez tiene varias dimensiones o varios aspectos. Uno de los cuales es que la comunicación política ya no está solo en manos de los profesionales de la comunicación, sino que también, digamos, que cualquier ciudadano o ciudadana puede intervenir. Y eso hace bueno, en cierto sentido, que sea mucho más democrático, pero también que sea mucho más amplio, es más amplio. Entonces yo diría que hay un cambio de contexto en ese sentido, en la forma de la comunicación. Bueno, algunos elementos para un poco a las personas que después nos van a ver por el canal de la facultad. Es importante hacer una primera aproximación, sobre todo con el concepto de desorden informativo. Este es un concepto que usa particularmente del Fresno, viene de Derek Schoen, y es un concepto que ya tiene algunos años, alrededor de 5 o 6 años. La característica principal es que se plantea que el ecosistema informativo está contaminado con información falsa, inexacta, manipulada. Eso hace que sea un concepto más bien paraguas, a un concepto muy específico, y que aglutina específicamente 4 variaciones en torno a esa premisa basal, que sería fake news, disinformation, misinformation y posverdad. Que nosotros ahí establecemos una diferencia con Cristian en algún artículo sobre ese tema. ¿Quieren referirse un poco a ese detalle, quizás? A mí me gustaría hablar al respecto, porque siempre ha existido, a fin de cuentas, a lo largo de la historia de las comunicaciones, falsificación de información. Es decir, ya sea con la aparición de la prensa escrita, ya sea a través de relatos, por ejemplo, que se pudiesen dar contando en el boca a boca, por ejemplo. Pero aquí hay 2 situaciones que nosotros estamos investigando y que son características del contexto contemporáneo, ¿no? Y que vienen justamente de la mano con lo que decía el profesor Salinas, ¿no? Es decir, existe al parecer una disputa, un declive, por decir de cierta manera, de los regímenes democráticos liberales, justamente con estos avances de la ultraderecha. Por una parte es el contexto, ¿no? Ahora, el ecosistema digital, la técnica en el fondo en el cual se transmiten a fin de cuentas las informaciones han tenido un cambio importante. Es decir, anteriormente, antes de la participatory web, por ejemplo, del Internet participativa, como se denomina a estas plataformas de interacción social en las redes, existía justamente esta lógica unidireccional, ¿no?, de las comunicaciones, en donde teníamos justamente a la figura pública, ¿no?, a la institución, que lanzaba un discurso, ya sea a través de los distintos medios que existían, y nosotros como receptores, a fin de cuentas como espectadores, ¿no?, de aquello, recibíamos aquel discurso y podíamos hacer análisis frente a esa pieza, ¿no? Ahora cambian las cosas, ¿no? Ahora esta información, estos fake news, este régimen de posverdad, este desorden informativo, no solamente podemos identificarla a través de una lógica unidireccional, ¿no? Es decir, de esta lógica que viene de la institución justamente hacia el espectador. Ahora justamente nosotros como individuos que tenemos participación, por ejemplo, en estas plataformas como Facebook, como Instagram, podemos ser tanto consumidores de la información falsa o estos desórdenes como también productores de aquello. Son prosumers. Son efectivamente, como dice este intelectual que se llama de apellido Khosravinic, justamente, en donde mezcla justamente, o mejor fusiona, este concepto del consumer y del producer, justamente, del productor de información y el consumidor. Entonces, como si nosotros tuviésemos una gripe, justamente, y nosotros conversamos con la gente y vamos contagiando a la gente de esta gripe, pero nosotros no sabemos, por ejemplo, también incluso que vamos portando y vamos construyendo también posibles informaciones falsas o desórdenes informativos. Y eso cambia el carácter de lo que existía antes, por ejemplo, en los estudios de la comunicación, y con lo que nos enfrentamos ahora, que es un fenómeno muy contemporáneo, muy nuevo, y que recién estamos pudiendo evidenciar ciertas investigaciones frente a aquello. Bueno, en ese marco, dando un poco el contexto que acaba de expresar Cristian, hay 2 preguntas básicamente que son las preguntas conducentes de la investigación. Por un lado es cómo se manifiesta el debate político y las redes sociales durante el ciclo electoral chileno 2025.
esa pesquisa profunda que intentamos hacer a través de un método híbrido que incorporaba elementos centrales de los estudios críticos de discurso mediados por redes sociales de Koss-Rabbinic, que es precisamente lo que mencionó Cristian. Y el segundo elemento es cómo se materializan dichos desórdenes informativos, ya conociendo esos 4 conceptos que mencionamos anteriormente, misinformation, disinformation, fake news y posverdad, en las redes sociales durante esta primera vuelta presidencial del año 2025. Y en ese marco ahí surgen algunos elementos particulares. Por ejemplo, profesor, a mí me llama la atención un poco el tema de que a veces son relatos que en términos de verosimilitud no resisten mucho análisis, sin embargo, de una u otra manera logran instalarse, hemos podido ver que logran un cierto engagement, una reacción de los otros participantes en las redes sociales, y en ese sentido, ¿qué lecturas más críticas puedes ver tú entre líneas de ese tipo de sucesos? Claro, yo creo que hay varias posibilidades de interpretar. Quiero señalar que, de alguna manera, cómo va a ser hoy día la dinámica también nuestra. Un poquito antes de eso, de esa pregunta, vamos a presentar ciertos marcos teóricos, nos vamos a ir por la metodología, vamos a explicar la metodología, evidentemente cómo nosotros vamos desde las piezas informativas, cruzados, digamos, con el marco que tiene del Fresno y Koss-Rabbinic. Por lo tanto, siempre hacemos una lectura que no es aplicar una técnica, digamos, no es aplicar unos codificadores, sino que vamos a los materiales. ¿Cuáles son los materiales? Son los comentarios, las cajas de comentarios respecto de una noticia que aparece en redes sociales, en las redes sociales que tienen mayor engagement, como dice, o que tienen mayor presencia o mayor participación las personas, ¿cierto? Ahora, colocando esto como paraguas, que ya lo vamos a hablar en algún momento de la conversación que tenemos, yo creo que hay varias lecturas, porque, a ver, yo creo que uno tiene uno podría estudiar esto de la manera que tradicionalmente se estudia, que es las teorías de la comunicación que son, sin querer queriéndolo, pese a que han pasado muchos años, lo abordan como causa-efecto, ¿sí? Aquí tenemos comentarios que generan ciertos efectos en el ecosistema, viralizaciones, y se producen unos comportamientos en el orden de esa influencia o de ese mensaje que estarían en las cajas de los comentarios. Sin embargo, yo creo que aquí hay una lectura. Nosotros estamos pensando que el participante en esta interacción es un portador. Con eso desplazamos, en cierto sentido, la idea de los efectos, ¿sí? Es un portador porque efectivamente tampoco está mediando, sino que porta algo que va a generar interacciones con otras personas. O sea, no es un efecto, ni tampoco es una relación. Es una relación. Cuando hablamos de esto, es una relación el portador. Yo creo que eso es lo primero que nosotros debiéramos aclarar. Tiene consecuencias, por ejemplo, en cómo entendemos los espacios públicos. Que en muchos casos los espacios públicos han sido entendidos tradicionalmente, y ahora con la muerte de Jürgen Habermas se ha vuelto a revitalizar su obra, que la conocemos a partir sobre todo de teoría y crítica a la opinión pública, pero también sobre facticidad y validez, o las respuestas que él da a las críticas que se le hacen a la opinión pública, que era una opinión pública que establecía básicamente, se construía este espacio público básicamente por la interacción face to face, ¿cierto? De sujetos racionales, era un espacio normativo, que supone que el conflicto se relaciona o se resuelve en algún grado por el consenso racional. Normativo y de alcance deliberativo. Claro, es lo que sustenta la democracia liberal, casi una ensoñación de que estos espacios no tenían grupos de interés tras ellos, digamos. Y solo esos grupos de interés empezarían a actuar a mediados del siglo XX, ¿cierto? Con el declive de ese hombre público, como dice Richard Sennett, ¿cierto? Nosotros estamos entendiendo este espacio como un espacio público ampliado, que ya lo hemos trabajado en otras investigaciones cuando hemos trabajado el MOL, por ejemplo. Un espacio público ampliado donde la clave que uno va a ver en los comentarios que se refieren en torno a las noticias que acontecen en este mes, en el mes de, digamos, previo a la elección presidencial de octubre del año 2025, es un espacio que en ningún caso podría generar, por ejemplo, un acuerdo racional. El consenso es imposible. Yo creo que es una primera constatación. Lo que sí podemos establecer es el disenso, ¿sí? Por lo tanto, porque es un espacio tautológico en cierto sentido. Esos comentarios que ya los colegas aquí, Carlos y Cristian, se van a referir, y Guillermo también a ellos, cuando los comentemos en pantalla, esos comentarios no devienen de la noticia. Hay una noticia y los comentarios no tienen nada que ver o muy poco que ver con la noticia, y más bien se producen a partir del gatillo, que es un comentario madre, que después todos empiezan a girar con ello. Claro. Eso quiere decir ya que nosotros trabajamos aquellos comentarios que tienen más reacciones, por decirlo de alguna manera. No son todos los comentarios.
La discusión sobre esto la va a dar Cristian con Carlos, sobre todo. Estoy pensando también que estos espacios, para poder comprender estos espacios no nos basta la teoría de la comunicación, ¿sí? Tenemos que conocer otra serie de elementos, por ejemplo, que son muy propios de la psicología política. El desplace que hay o el desplazamiento que hay en torno de lo racional a lo afectivo-emocional. Sabemos hoy día que lo racional y lo afectivo-emocional son parte de la misma moneda, pero sin embargo, estos espacios de interacción, lo que se desenvuelve prácticamente es un ejercicio afectivo-emocional, donde lo factual, los hechos a los cuales se refiere Hannah Arendt, pierden sentido, ¿te fijas? Entonces hablar sobre verdad o mentira no tiene sentido. Lo que está en crisis es la posibilidad de la verdad, ¿te fijas? ¿Sí? Eso, complementando un poco, ahí me parece que hay factores que desde un anclaje material tienen que ser estudiados. Por ejemplo, los elementos de no solo de financiarización de la economía, que se suele tener eso, sino en el surgimiento de una determinada forma de producción, de valoración relacionada con el capitalismo cognitivo, ¿no? Entonces empiezan no solo a vender bienes, servicios, sino también afectos. Y esos afectos tienen ciertas características, ciertas pasiones, ciertas formas. También un elemento muy central que hay que tener en consideración tiene que ver con los dispositivos tecnocientíficos, en particular en su eje con las redes sociales. Si uno hace un estudio en la lógica de las redes sociales no se cobran directamente a los usuarios. Por ejemplo, estoy pensando en Instagram, Facebook, bueno, Twitter ahora con la verificación, pero en general ese tipo de redes sociales, porque hay algo que se está extrayendo de ellos. Esa extracción de datos también tiene una generación de valor específica, por lo tanto, ahí hay elementos particulares que complejizan el problema de por ejemplo, la censura, porque con el conflicto, por ejemplo, para hacer una mención, el conflicto palestino surgió una cierta censura en ciertas redes sociales con una cierta forma, ¿verdad? Pero esa censura es solo una esfera del problema de las redes sociales en sí, porque también está el tema de la producción de valor que ha sido un transversal, y en ese sentido a nosotros como equipo en general nos ha parecido en términos teóricos la concepción de sociedad de control que utiliza Gilles Deleuze muy pertinente para estudiar esto. Está bien, es un ensayo de 5 páginas, pero los trabajos posteriores, tanto de Neyri y Hart, y después con la profesora Fumagalli allá en Italia, con el capitalismo, con la economía biocognitiva, lo que nos abre una puerta en torno a estos procesos de valorización de productos o de espacios o de momentos o instancias inmateriales que terminan en última instancia haciendo una lucha de intereses que tienen que ver con una generación de dinero. Y eso también es un elemento que muchas veces se pasa por alto en este tipo de discusiones. O sea, no es una discusión solo que está el problema político en sí, que ya lo vamos a ir viendo más adelante, que se viene expresando con este surgimiento de los regímenes iliberales, y en particular en Latinoamérica puntualmente desde el año 2016, con el plebiscito por la paz colombiano, después vino Bolsonaro, terminamos en Chile en 2022, las particularidades de Milei y otros tantos fenómenos. Ya vimos una estrategia política en torno a la difusión de ciertas cosas, y esa misma estrategia política lo que ha terminado expresando de una u otra manera es que se replica. Nosotros no podemos recurrir a la lógica de un efecto, pero se está replicando. Y en los lugares donde se ha desplegado, los resultados políticos han sido favorables. Y eso hay que tenerlo en consideración y es un dato verificable. Sí, de hecho yo me gustaría aportar algo más antes de pasar a todo lo que es la investigación per se, y tiene que ver con la cuestión de que ahora justamente con respecto a la aparición de todo lo que son las emociones justamente y los afectos en el marco de la argumentación, que uno puede darse cuenta en los comentarios, de un concepto nuevo que es el tema de la posverdad. O sea, el tema de las noticias falsas, como ya habíamos dicho antes, siempre han existido. Ahora la lógica que se está dando es que justamente existe una dinámica en donde no necesariamente lo que se enuncia puede ser falso, sino que se coloca el foco en las cuestiones afectivo-emocionales para poder orientar una concepción de algún fenómeno de una forma particular. Ya siempre se da el ejemplo de los soldados estadounidenses que van a Irak, por ejemplo, y un reportaje habla sobre lo terrible, por ejemplo, que es la vida de los soldados estadounidenses que están combatiendo en Irak, a fin de cuentas. Entonces, a través del afecto, justamente se logra generar cierta orientación de conciencia, ¿no?
Cosa que todos sabemos de que el soldado estadounidense en Irak es parte, ¿no?, de una invasión justamente, y lo más probable es que esté ejerciendo crímenes de guerra. Es decir, no es falso de que el soldado estadounidense esté pasándolo mal y esté extrañando a fin de cuentas a su familia en Irak. Pero el marco en el cual se coloca justamente el fenómeno no permite ver la verdad factual, de cierta manera, de que efectivamente existe una invasión a destajo, por ejemplo, en Irak y ahora en Irán, por ejemplo. Y ahora opera como un desplazamiento, más bien. No está necesariamente a buena y primera, la posverdad, al parecer, no está mintiendo, está desplazando como fenómeno puntual. Efectivamente. En el caso de Carlos, que ha sido un importante asistente de investigación, nosotros hemos visto un poco que tú llegaste un poquito después al marco del marco teórico, del posicionamiento en general. ¿Qué desafío ha implicado para ti esta investigación en ese marco? Yo creo que el principal tiene que ver con la articulación de distintos marcos teóricos, con las teorías de la comunicación, con la filosofía política, con la psicología social, en un espacio en que es un objeto de investigación relativamente nuevo. Hay nuevas dinámicas y nuevas formas que han hecho plantear que este tipo de investigaciones sean cada vez más válidas en el espacio político en el que nos encontramos. Vemos que, por ejemplo, hay un desplazamiento, hay una ampliación de la dinámica de debate público habermasiana hacia lo que parecía ser un efecto en el ambiente. ¿Por qué un efecto en el ambiente? Porque primero estamos hablando aquí de portadores y no de efectos, así como esto afectó de esta manera a esto, sino que hay un efecto en la dinámica del ambiente que no es posible captar directamente, sino en atención a su contexto. Y eso es lo más difícil porque aquí es parte de lo que estamos estudiando, es parte del ambiente de las noticias públicas, es parte de lo que aparece en Facebook o en Instagram en las noticias de los principales medios de comunicación del país. Y en ese sentido son parte del ambiente. Y lo interesante de eso también es que estamos estudiando una relación de ese usuario con lo político y con lo comunicacional, y que se hace de una manera, en algún grado, indistinguible ambas esferas. Y eso ya... Para terminar, eso es lo que termina de entenderse por qué aquí hay un desplazamiento y por qué no es que no importe la verdad, sino que la verdad está desplazada en que ya no es el foco de lo que se está hablando. No, insistir un poco me parece muy relevante lo que está señalando, en el sentido de la creación de un ambiente, porque lo que estas interacciones, una cosa es la dinámica de las interacciones y si están vinculadas con hechos o con otras opiniones, y pareciera que hay un desplazamiento de hechos a opiniones, o sea, y también de opiniones a emociones, que altera todo. Pero al final, esta cosa de un ambiente, o sea, esto del desorden informativo, más que referirse a cuestiones puntuales, es un ambiente, es un espacio en el que estamos habitando. Ahí hay un fenómeno que yo creo que es nuevo. Eso es un punto que me parece importante. Lo otro es que estamos como ya lejos de lo que era la teoría de la comunicación. Todas estas teorías de la comunicación que se estudian, no sé si todavía aquí en la facultad, estuvieron pensadas para otro sistema de comunicación, que era el sistema de los medios. Y esta cosa de los efectos que hablaban anteriormente, ya como que no tiene mucho que ver con lo que aquí está pasando. Bueno, en ese marco, y una pregunta en general para la mesa, hemos podido hablar de algunos elementos que esbozan nuestro marco teórico, ¿cierto? Pero hay uno que no hemos mencionado, que si bien hemos mencionado las pasiones, hemos mencionado los afectos, no hemos mencionado que hemos de una u otra manera localizado un factor transversal a todo eso, que es la construcción de un enemigo, ¿no? Ha aparecido ese proceso que nosotros podríamos mencionar como enemización, tomando un concepto particular que es relativamente nuevo, pero que ya tiene un tiempo que se está trabajando. No sé si le gustaría referirse a eso, profesor. Bueno, para precisar lo que dice Alejandro, el concepto de la enemización, que es un neologismo, efectivamente, pero ya tiene una cierta trayectoria intelectual, fue acuñado aquí en Chile, digamos, por el profesor Carlos del Valle, de la Universidad de la Frontera.
es interesante porque no es la construcción amigo-enemigo coyuntural. Ni, no es Smith, digamos, no es Carl Smith. Tiene que ver con un proceso, ¿cierto? Y la pregunta que nosotros nos hacemos en la investigación, en el fondo, ¿cómo se construye ese proceso? En un periodo particular. Te fijáis que tiene que ver un mes. Nosotros no partimos de la base de que en ese mes que ocultamos o que pesquisamos vamos a responder cuestiones generales. Sin embargo, hay ciertas intuiciones. Que aquí, efectivamente, en el contexto de campaña política, si nos referimos directamente al proyecto, efectivamente tenemos una candidata comunista apoyada por un bloque progresista, si quisiéramos, todas aquellas categorías que son absolutamente provisorias y precarias y discutibles de lo del bloque progresista, pero que se enfrenta a un candidato particular, que es un candidato de ultraderecha, que coquetea en alguna manera, a veces casi con un concubinato con la ultraderecha, ¿sí? Efectivamente, entonces nosotros cuando nos planteamos cómo aparecen los desórdenes informativos, nosotros no queríamos pesquisar, por ejemplo, o sea, no queríamos pesquisar el hecho de que, o casi tautológico, o una profecía autocumplida de que aquí solamente iban a haber comentarios contra Janet Jara, la candidata del progresismo. Sin embargo, la investigación ya hecha, efectivamente, buena parte de los comentarios son contra Janet Jara, ¿cierto? Una parte, pero hay que indicar que es abrumadoramente alta. Sí, o sea... No es solo un 80%. Sí, es casi el total, digamos. Eso es Aquí quiero contar una anécdota, porque luego vamos a ir a cómo hicimos la metodología, digamos, cómo construimos esa metodología para poder pesquisar los desórdenes informativos que están en estas interacciones. Claro, es absolutamente alta, ¿sí? Y eso, y al revisar las piezas antes de hacer la investigación, o sea, antes de desarrollar la investigación, cuando hacemos el piloto, nos sirven ese tipo de interacciones para construir una serie de codificadores, categorías, cruzadas con este marco teórico de estos intelectuales que es Koch-Rabbinic o del Fresno, ¿sí? No era una explicación, o sea, no era una profecía autocumplida porque no íbamos a pesquisar o no estamos defendiendo el lugar de la izquierda, digamos, necesariamente, esta investigación. Pero efectivamente lo que debemos anotar es que nuestros resultados son ampliamente decidores, que sobre todo este ecosistema está habitado por este pensamiento que hiperboliza las emociones, que construye el engaño, la desinformación y un contexto de victimización, ¿cierto? Ahora, ahí se expresa hasta cierto punto, si me permiten, un continuum, porque investigaciones muy interesantes que se hicieron para el plebiscito por la paz colombiano en el año 2016 llegaban a ciertas conclusiones similares. Y hubieron algunos exámenes de calor en torno a pasiones, sobre todo un profesor francés llamado Jean Basset. Y Jean Basset llegó a conclusiones muy interesantes en torno al plebiscito. El plebiscito por la paz colombiano, para dar un pequeño contexto, era un plebiscito en el cual se acordaba una paz duradera con las FARC-EP. Y una característica elemental era que el plebiscito no estaba siendo empujado por sectores progresistas o sectores de izquierda colombianos, sino estaba siendo empujado por el presidente Santos, que sería un liberal de centro derecha en Chile, por decirlo de alguna manera. Y el otro lado, las personas que estaban contra el acuerdo de paz, eran precisamente las personas de lo que se podría considerar acá en Chile una ultraderecha núclea en torno al presidente Uribe. Y en ese marco, esta campaña fue bien interesante porque indicó dos cosas. Una de las primeras cosas es que la gente que estaba más en contra del acuerdo de paz era la que geográficamente habitaba más lejos del conflicto. Ese fue un primer elemento particular que habla mucho ya de eso. Y lo segundo es que el esfuerzo de la campaña a favor estuvo anclado en argumentaciones habermasianas, o sea, racional, deliberativas, de por qué era bueno el acuerdo para Colombia, y se repitió hasta el final, y el juego político que realiza, por otro lado, los sectores del uribismo, apuntaba a la exacerbación de las emociones. Como dijo bien el señor Vélez, que era el estratega de la campaña, lo que hay que buscar es dejar de explicar cosas y hacer que la gente salga a votar con un concepto colombiano, berraca, es decir, la gente tenía que salir a votar enojada, que se le estaba dando dinero a la gente de la FARC cuando el país estaba en la olla. Ese era como principalmente el argumento. Y ese continuum, al parecer, ha sobrevivido 10 años, por decirlo de alguna manera. Porque si nosotros hacemos un salto, por ejemplo, a Brasil con el caso de Bolsonaro,
En la campaña entre Bolsonaro y Haddad, el primer elemento fue, y central, que generó un escándalo nacional, fue el llamado kit gay, ¿no? Que era el tema de la reforma educacional que tenía relación con la educación sexual en los niños pequeños allá en Brasil, y precisamente era como un kit que hacía una especie de analogía con las teorías de la conspiración vinculadas con esas tesis extrañas y inverosímiles de homosexualización de la población, etcétera, etcétera. Esa clase de cosas que se encuentran en páginas como Reddit o 4chan. Entonces, en ese marco, lo que aparece ahí es un continuum que se expresó también hasta el año 2022 en Chile. Si hacemos un pequeño salto, los grandes temas que se iba a cambiar la bandera, el himno, le iban a quitar la segunda propiedad, y esas cosas se hizo cargo incluso gente como la BBC, la Deutsche Welle, canales franceses también de transmisión internacional, en donde les llamaba la atención la cantidad de articulaciones vinculadas a los desórdenes informativos en nuestro país, como para mencionar que algo pasa, que no nos podemos escapar de este fenómeno. Entonces, en ese sentido, ahí surge un elemento interesante, y precisamente este diagnóstico que nosotros tenemos como equipo, nos empezamos a dar cuenta de que esto no solo viene como, por decirlo de alguna manera, de arriba hacia abajo, no es como grandes bulos que se instalan y que un conjunto de bots esparcen. Hay eso, pero también hay noticias en las cuales se da una información específica que no tiene relación con un desorden informativo precisamente, pero en esas noticias aparecen usuarios que traen el bulo a la noticia. Entonces, en ese sentido, ahí a nosotros nos pareció que era un elemento que se estaba pasando por alto y que tiene un factor novedoso, porque no hemos encontrado investigaciones de esa naturaleza. Bien, eso sería como, por explicar de alguna manera, los elementos centrales de nuestra articulación teórica, de nuestro marco teórico para el problema de la desinformación y los desórdenes informativos, como lo queramos llamar. El segundo momento es el momento metodológico, porque si bien nosotros tenemos este andamiaje teórico-conceptual que es bastante complejo, que es transdisciplinario, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que tener algún mecanismo para poder hacernos cargo de eso, ¿no? En ese sentido, no sé quién me quiere contar qué analizamos y cómo. Sí, bueno, para analizar la problemática, bueno, primero partimos con una pregunta de investigación, que es justamente cómo se materializan, cómo se manifiestan en el debate político los desórdenes informativos en las redes sociales durante la primera vuelta electoral, ¿ya? Presidencial del 2025. Entonces, nosotros teníamos un gran problema en primera instancia porque nos preguntamos qué vamos a analizar y cómo analizarlo. O sea, como mencionaba anteriormente, nosotros usualmente cuando aprendemos de metodología de la investigación, a mí me gusta mucho lo que es el análisis crítico de discurso, justamente el poder contextualizar de qué manera las instituciones o las figuras públicas enuncian justamente ciertos objetos, ciertos fenómenos en su discurso, y de qué manera la población los recibe, ¿no? Y de qué manera se condicen con la realidad. Ahora tenemos un problema porque justamente los comentarios en las redes sociales no operan con ese mecanismo tradicional. ¿Ya? Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue justamente ver los métodos más contemporáneos justamente del análisis crítico, y vimos que tenemos que hacer una actualización, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, en primera instancia, identificamos las dos plataformas de redes sociales con mayor flujo de usuarios y que además fuesen las principales que utilizase la población para informarse. Eso lo sacamos de un informe de Reuters, justamente, que hablaba de cuáles eran para los usuarios, ¿no?, de Internet las plataformas que más utilizaban. Y en esas salieron principalmente Facebook, con un 75% aproximadamente de usuarios sobre 13 años en Chile, ¿ya?, y Instagram, ¿ya? En ese marco, cerca del 40 o 45% de los usuarios que utilizan Facebook lo utiliza para informarse.
Y eso también es una ruptura importante de lo que existía anteriormente, en donde, por ejemplo, la radio, el periódico, la televisión usualmente eran como estos grandes caballos de batalla de la información. Ahora vemos que existen nuevas dinámicas. En ese marco elegimos cuatro grandes páginas de medios tradicionales que tienen presencia en Facebook y las seleccionamos por la capacidad de alcance, por el tamaño de alcance que tienen, medidos en cantidad de seguidores o me gusta dependiendo de la plataforma. Y también Instagram. También en Instagram. Entre ellas está TVN, o sea, 24 horas quiero decir, Mega Noticias, Tele 13 y Bio Bio. De esas nosotros elegimos 24 publicaciones, ¿ya?, que fuesen sobre noticias aludidas a los dos debates presidenciales oficiales, vale decir, el del CNTV y el de Archie. En esas 24, nosotros, ¿qué identificamos? Bueno, los análisis críticos del discurso mediado en redes sociales, la novedad que tienen es que exigen justamente que podamos definir de la mejor manera posible el contexto político en el cual se despliegan justamente estos discursos de los distintos usuarios, pero a su vez también el esquema, o mejor dicho, la arquitectura tecnológica en donde se despliegan estos. En ese marco, las publicaciones de Facebook e Instagram son bastante similares. Está un poquito acá. Por ejemplo, antes de pasar propiamente tal a el análisis, podemos ver de que en las publicaciones de Instagram existe la publicación con la descripción y luego se abren ciertas cajas de comentarios que son justamente activadas por un comentario principal. Por ejemplo, tenemos este que dice grande profe y ahí tenemos ver las 32 respuestas. Entonces nosotros hacemos un análisis justamente de esta caja de comentarios con 32 respuestas, ¿ya? Perfecto. Entonces nosotros elegimos las que tuviesen mayor cantidad de respuestas. Mayor engagement. Que nosotros decimos como el mayor engagement, efectivamente. De esa nosotros extrajimos cerca de 8.000 comentarios. De esos 8.000 comentarios nosotros realizamos a través de la literatura que nos antecedió justamente y con el trabajo piloto que mencionaba el profesor Salina, hicimos una matriz de análisis. Una matriz de análisis que se divide en 3 dimensiones y subdimensiones, que sería posverdad, que es justamente esta lógica de aumentar la hiperbolización emocional en el marco de un discurso. Vimos la dimensión de la fake news, que es propiamente tal como una desinformación o un engaño intencionado, propiamente tal, y luego elaboramos lo que son la comunicación tóxica, los marcos de victimización, mejor dicho, que tienen que ver más con dinámicas retóricas que se dan en los comentarios y en las distintas publicaciones. Interesante que nosotros dejamos de lado lo que es misinformation y disinformation, que justamente, según Del Fresno, entra en este paraguas de desorden informativo. Y lo dejamos de lado en el marco de que nosotros, a través del análisis de redes sociales, no podemos identificar que si el usuario que publica una fake news, por ejemplo, lo hace con intención o no. Intencionalidad. Porque la misinformation y la disinformation justamente tienen que ver con una voluntad del individuo en no saber si lo que está publicando o enunciando es mentira o no. ¿Puedo darte un apunte ahí? Por favor. Yo creo que es un problema también de las teorías de la comunicación. Sí. Que las teorías clásicas, estoy pensando en el funcionalismo, estoy pensando en la teoría de los efectos, que todavía no nos abandona en algunos casos, que en muchos casos lo que ocurre es que quieren medir intenciones. La pregunta es, ¿cómo podemos medir intenciones? Claro, podemos medir intenciones en qué sentido. Si nosotros vemos que fueron bots, podemos identificar o que alguien te está pagado para generar este tipo de piezas noticiosas, por decirlo, o estos comentarios, ¿cierto? No podemos inferir que en muchos casos son bots, pero no tenemos la certeza o la total certeza, digamos, de cuántas cuentas corresponden a bots. Efectivamente. ¿Sí? Incluso, de hecho, lo que dice el profesor Salinas es muy interesante porque fue tema de debate, justamente en el equipo investigativo, en torno a si tenemos que identificar las cuentas que son bots y cómo lo hacemos y si es que tenemos que separarlas del estudio. Y fue muy interesante la discusión porque, a fin de cuentas, no sé si se dio como síntesis, pero por lo menos en lo que quedamos como claridad es que independientemente si sean bots o no, son parte del ecosistema digital.
el contenido que los distintos bots, cuentas falsas, etcétera, puedan desplegar en este ecosistema digital, igual va a repercutir en los distintos usuarios que interactúen justamente con las respuestas o los comentarios de este tipo de cuentas, ¿no? ¿Puedo hacer otro punto? Perdón, por que favor. sea majadero, pero No, por porque favor. tú estás haciendo una descripción muy completa del trabajo. Ya, pues tenemos la metodología, para ser muy didáctico. Cosradini, del Fresno, la conceptualización. O sea, yo quiero señalar que esta metodología tiene que ver con el cruce. Porque cuando nosotros llegamos a hiperbolización o a marcos de victimización, efectivamente, nosotros no partimos de algo prefijado, como ya señalamos al inicio de este conversatorio, digamos, ¿cierto? Nosotros partimos de los materiales. Efectivamente. ¿Sí? Y eso es interesante, aunque suene muy de perogrullo o muy pedestre, pero creo que se olvida a veces, ¿cierto? Sí. Partir de los materiales para no colocar la carreta ante los bueyes, digamos. Efectivamente, y porque eso nos permitía saber, no factorizar el análisis de los comentarios. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos una de las dimensiones que es marco de hiperbolización emocional o desinformación y engaño, ¿cierto? Que aparece en la pantalla, no sé si la están pinchando, pero que pueden pincharla. Ah, ¿cuál es mi cámara? No. Esas subdimensiones pueden tener co-ocurrencia, porque al factorizarla, nosotros podemos caer en que es un marco el que está funcionando, digamos, para el análisis de los comentarios. Y ocurre algo que nosotros detectamos. En muchas noticias, un porcentaje importante, que ustedes después, no sé si Carlos se va a referir ya un poquito más a eso, cuando describa un poquito las noticias y vea los comentarios, podrían actuar en el mismo momento. Estoy pensando, hiperbolización, con todo lo que implica, su definición, digamos, y victimización a la vez. Sí. ¿Te fijas? Porque la tesis, en cierto sentido, es que esto también te da el ambiente en el cual estás operando, ¿sí? Para que no se malentienda que en el fondo lo racional y lo emocional van por separado, ¿sí? Lo que creemos, sin embargo, claro, que en estas piezas lo que tiene prevalecencia es la dimensión afectivo-emocional del cual nos habla la retórica, pero están presentes los otros momentos retóricos, por decirlo de alguna manera. Claro, es un ecosistema que a fin de cuentas genera un ambiente en donde uno puede dudar hasta que no sabe si en el fondo es verdad completamente o no. O sea, todo se pone en duda. Claro. Y es bien complicado estar en un terreno así. Ahora, eso es bien interesante, trayendo un poquito el tema teórico, porque precisamente alguien que dice algo así es McIntyre y Sol Newman, y lo dicen y hacen dos abordajes interesantes. Por ejemplo, en el caso de Sol Newman, Newman plantea de que básicamente los regímenes liberales con ciertos despliegues orientados hacia la posverdad hacen dos cosas. Limitan o denostan, denigran la calidad del experto, por un lado, ponen en duda todo, tomando en cuenta que los primeros experimentos de esto muy detalladamente se hicieron con las vacunas de COVID, con la vacunación masiva de COVID en Estados Unidos, y por otro lado, que empiezan a deslegitimar la democracia profundamente como estrategia. Por otro lado, el énfasis de McIntyre es un poco más político, pero dice exactamente lo mismo que nosotros estamos mencionando, que tiene relación con un deterioro general de las condiciones políticas demoliberales, de una u otra manera. Entonces ese régimen liberal, en donde se da un proceso político y todo, comienza a quedar en un segundo plano, pero a la vez de una manera muy perversa, ese quedar en segundo plano hace surgir unas alternativas que siempre son muy radicales, muy de corte, que ocupan un conjunto de elementos generales a nivel de discurso, no sé, atacar en este caso a las mujeres, a los migrantes, a un conjunto de grupos más desfavorecidos socialmente de una u otra manera, pero nunca establecer las condiciones más materiales en torno a la problemática, es decir, quién concentra la riqueza, esos temas no entran en estos marcos. Entonces, eso es muy interesante, salvo que nosotros nos pudimos percatar la acusación de ladrón. La acusación de ladrón es transversal en esta clase de comentarios y también tiene que ver con las lógicas de victimización y engaño, precisamente. Y de hecho, para poder avanzar en lo que es la metodología y así ya llegar a los resultados propiamente tal, de los 8.000 comentarios que nosotros pudimos pesquisar, a fin de cuentas, sistematizar, logramos aplicar esta codificación y nos quedamos con un corpus de 588 comentarios.
Ya, estos 588 comentarios justamente se dividen en 3 grandes dimensiones en términos de qué es lo que nos presenta, ¿no?, el ecosistema digital, tanto en Facebook como en Instagram. Por ejemplo, podemos ver de que cerca del 39% de los comentarios que vemos en las publicaciones están enmarcados en lo que nosotros denominamos como marcos de victimización, ya que lo podemos ver acá. Es decir, principalmente comentarios que tienen que ver con denostación en el marco del clasismo, con figuras estereotípicas y de caricaturización, por ejemplo, la lógica del zurdo pobre, la lógica del soldado comunista que va a reventar el país, por ejemplo, eran cuestiones que se repetían constantemente a lo largo del corpus estudiado. En segundo lugar, por ejemplo, tenemos las lógicas de desinformación y engaño, que tienen que ver prácticamente con la lógica del fake news, ¿no? Principalmente las sugerencias de conspiración, por ejemplo, eran las que gran parte podíamos evidenciar en los comentarios. Engaño mentira, principalmente, es decir, esta famosa comentario que se hablaba de que la Camila Vallejos, por ejemplo, tenía un Audi. Ahí es interesante hacer una glosa al pie. La fake news tiene pretendida estructura de noticias. Por lo tanto, tienen un desarrollo, un concepto y una caída finalmente. Más que el eje, el énfasis en la victimización o todo, ellos tratan de construir como una información que tiene una cierta pretensión de objetividad, tomando da distancia con el concepto de objetividad, pues tiene una cierta pretensión y desde ahí se articula una pregunta y una respuesta y una determinada forma. Tiene una apariencia de factualidad. Sí. Exacto, es una apariencia factual bien peligrosa, de hecho. Es muy interesante porque, por ejemplo, la lógica de la fake news en todo lo que en el fondo podríamos hablar de que esta nueva arena pública digital va a desarrollar la discusión racional entre los pares, se cae a pedazos. O sea, lo que podemos ver a fin de cuentas son despliegues de información falsa y posiciones que no llegan a un consenso. Y por último, tenemos lo que es la hiperbolización emocional, que justamente tiene que ver con las variables de escenarios de riesgo que pueden haber justamente si es que gana uno u otro candidato. Principalmente la candidata Jara eran hacia donde iban identificados los comentarios. Lógicas de catastrofización, por ejemplo, también se repetía mucho en ese sentido. Oye, no nos olvidemos que cuando aparecen estos componentes afectivo-emotivos, esto ha sido estudiado y tampoco lleva tanto tiempo en la sociología política o en la comunicación política, son de ya unos 20 o 30 años, pero generalmente cuando aparecen estas hiperbolizaciones tienen valor negativo. Sí. ¿Sí? No es saltar de felicidad, sino construir al otro exageradamente, digamos, y con una carga absolutamente afectiva, digamos. ¿Sí? El mal total. Pero instalar, claro, la idea del mal o del enemigo en este caso, que sería el comunismo. La lógica del enemigo es súper interesante por la construcción teórica que hace Carlos del Valle, en el marco de que Carlos del Valle justamente construye esta lógica de enemización en la época colonial. Claro. Justamente colocando a los mapuches, principalmente a los pueblos originarios, como justamente esta figura en donde tenían que ser controlados, domados por parte del Estado moderno que se buscaba desarrollarse, y en los medios tradicionales, por ejemplo, como los periódicos, ya sea el Mercurio, etcétera, se construía justamente un enemigo. Ahora vemos algo muy similar, pero justamente con este nuevo contexto político, justamente, y también un contexto tecnológico. Porque se trata de un proceso de enemización. Si bien tú tenías que tener referentes concretos, como puede ser el pueblo mapuche o los migrantes, lo que está viendo es un proceso de construcción que la gravedad que tiene, a propósito de nuestros comentarios, o los comentarios que estudiamos, es que dependiendo del contexto, dependiendo de la situación particular, cualquiera podría ser enemigo. Efectivamente. ¿Sí? ¿Podemos pasar ahora si quieren los comentarios? Sí, bueno, sería importante. A modo de síntesis, una de las cosas que llama la atención, que ya lo hemos nombrado, pero tiene que ver con que los comentarios que tuvieron mayor engagement y donde hubo más comentarios muchas veces tratan de temas relacionados a la candidata Janet Jara o a los comunistas. En este caso, dicho de manera amplia, para designar a todos quienes son de izquierda. ¿Por qué nos llama la atención este subconjunto?
creo que tiene que ver primero con que aparece en la mayoría de los desórdenes informativos. En 1 de cada 5, eso es el 20%. Y aquí lo que estamos hablando no es solo de piezas de propaganda malintencionadas, en donde hay un desplazamiento emocional, por ejemplo, hacia burlarse del enemigo, en este caso el entre comillas enemigo del otro, sino que hay también un desplazamiento en donde van apareciendo nuevas cosas ligadas a este grupo, a este subconjunto, que tiene que ver con la ubicación de patrones antes descritos en el corpus, que tiene que ver con el uso de estereotipos, ejemplos de catastrofización y sugerencias de conspiración. Y es que la conjunción de estos elementos lo que hacen es identificar un patrón de señalamiento en el que en un marco de acusación y en donde las dinámicas de debate público se ven desplazadas. Ya no estamos hablando, a pesar de que existan, de que estén en el resto de los comentarios donde la gente de manera anecdótica da su opinión y habla y conversa, dentro del espacio público también está esto que termina al parecer manchando el tinte y la dinámica de la conversación. Entonces lo que aquí vemos claramente es que no es un espacio de deliberación habermasiana, sino que estamos hablando de un marco de ataque hacia otra persona. Y lo curioso y lo más interesante de todo es que parece que el personaje en particular, en este caso es importante, se nombra varias veces, pero es intercambiable porque lo que está aquí en juego, y aquí es donde, digamos, podemos ir conjugando los distintos elementos del marco teórico, es que la articulación de este tipo de repertorio, vinculado entre sí, como lo son la disputa por la veracidad, la deslegitimación de un otro, del adversario y la intensificación emocional, indican que el desorden informativo no es ruido en el ambiente, es una dinámica, no es un error factual, es una dinámica en que la interacción, en donde un otro no tiene nada que probar. Aquí hay un ataque, y en este marco de ataque se instala la sospecha y amplifica el miedo. Y esa es la dinámica que está por detrás, y por eso hablamos de que aquí hay un proceso de enemización, en donde se describe a un otro que puede ser intercambiable con muchos epítetos. Primero con muchos epítetos, se lo señala, digamos, como esta persona engaña, esta persona miente, tal por cual, falacia dominen, todo lo que vimos, flojo, todo lo que vimos. Y después de eso va ligado, y de ahí se van conjugando los siguientes elementos, la catastrofización, la idea de conspiración y la idea de la intensificación emocional frente a un otro, la indignación, la amenaza, etc. Carlos, ¿podría mencionar, que tome cuerpo en las cajitas? ¿Se puede? Claro porque que esto sí. queda grabado también. Sí. Para que las personas que nos puedan ver, digamos, Bueno. vean el tinte, digamos, el cariz de estos comentarios. Por ejemplo, para partir con este fue uno de los momentos del debate en que, hablando de los problemas que ha habido en los liceos emblemáticos, Artés sale defendiendo en su rol de profesor a los estudiantes. Esta es la única noticia que nosotros pesquisamos, en la que, por ejemplo, en este caso, el candidato Artés genera interacciones. Sí. ¿Y qué dice? Él dice, esto es parte de lo que se dice como un corto que subieron con el debate, en donde él dice, estaría incluso con aquellos alumnos que tiran la bomba molotov. Después hay un comentario, el comentario raíz, ¿puedes leerlo, Pris? Se pierde el punto de lo que dijo. No apoya esas conductas, pero sabe que es producto de la injusticia social y algo aprendido también. Los alumnos también son niños y por eso su deber, como profesor, es ayudarlos y estar con ellos, aunque sus decisiones no sean las mejores. Tiene 2.200 me gusta y 119 respuestas, por eso la seleccionamos también. ¿Y cuál es la respuesta, po? Respuesta al comentario. Y aquí le Esta contesta. es una muestra de una de tantas respuestas, digamos. Sí, Claro. esta es una de las 588 comentarios que encontramos. Dice, injusticia social es cuando un gobierno se roba lo que es del pueblo. Los comunistas solo forman resentidos sociales, soldados para establecer dictaduras comunistas. Ahí, por ejemplo, nosotros ¿qué identificamos? Identificamos efectivamente engaño, mentira, por una parte, estereotipos, ¿no? Los comunistas solo forman resentidos sociales, y vemos también falacias ad hominem, ¿no? En fin de cuentas, solamente se roban lo que es del pueblo, del gobierno, solo forman resentidos sociales, sirven solamente para establecer dictaduras comunistas, a fin de cuentas. Podemos ver otro, por ejemplo. Como modo de selección, de expresión, digamos, de estos comentarios. Claro. Por ejemplo, con respecto a Kast, que es sobre el uso del vidrio blindado. 6,1 mil comentarios, 39,9 mil me gusta, y el comentario raíz es, o sea, él tiene miedo.
con 1.5 mil y 151 respuestas. Es una respuesta a la noticia bufonesca, ¿no? Se está burlando. Efectivamente. Claro, porque tiene un vidrio y dice que no tiene miedo, entonces, o sea, él tiene miedo. Es una burla. Y aquí, por ejemplo, le contestan, sí, pero ¿qué tiene eso si los delincuentes que siguen a la comunista Jara son agresivos y delincuentes que ellos los mandan? Es una conspiración. Conspirativo. Un ejército conspirativo, claro. Vamos con la siguiente. Siguiente. Y ahí, Carlos, sí. Sí, estaba esperando que llegara una de Jara. Aquí, mira, de Kast a Jara o Con amor. esta, mira. Eso. Bueno, ahí dice, no vine a pelear. Y el comentario raíz. ¿Le- Game Vale, over. La doctora Janet Jara fue la gran ganadora del debate. Sus propuestas del gobierno son las que necesita Chile hoy día. Se paseó, ver más porque no estaba completo el comentario. Y la respuesta. La única manera de que Janet Jara gane es que roben las votaciones. Mira, 2 puntos. Quieren formar una casta política al estilo de Venezuela y después nadie los va a poder sacar del poder. Y un link Y un link, de Facebook. efectivamente. Ahí hay varios elementos interesantes. Por ejemplo, el tema del robo de las elecciones. Yo no sé si ustedes recuerdan a este chico, es un chico que trabaja en general para la extrema derecha, una pequeña mención, Pancho Malo. Pancho Malo, cuando es una primera elección entre Boric y Kast, él hace un llamado y hace un intento a un cierto sector a ir a ocupar el de las votaciones, Sí, el CERVEL. el CERVEL, ir a hacer una ocupación afuera del CERVEL. Y este objetivo de ir a ocupar el CERVEL tiene un rendimiento específico, ¿no? Es muy similar a lo que ocurrió en el 2016, por ejemplo, cuando Trump básicamente hace un llamado a resistir en el Capitolio a la gente que lo seguía y no reconocer la elección en donde salía, fue escogido Biden presidente. Entonces, aquí no solo se deja entrever de una u otra manera, de manera muy vedada, se deja entrever un comentario con ciertos objetivos y lineamientos, sino se deja entrever una estrategia. Al parecer surge una especie de estrategia política transversal, la cual se puede hacer por repetición, por aprendizaje, de diversas maneras, más allá de sugerir una conspiración o una organización internacional, cosa que no podemos hacerlo y que excede las lógicas de esta investigación, pero sí son elementos que se repiten, como argumentos políticos que se repiten. El robo de las elecciones es básicamente un robo de las elecciones similar el que se propone a el que hubiera ocurrido con el caso de Trump, al que hubiera ocurrido en otras instancias. Entonces eso es interesante, porque se está respondiendo como a elementos generales que van repitiéndose en unos y otros lugares, ¿no? Yo quiero hacer un apunte, porque me viene a la mente, y para la diferenciación, porque hoy día lo pesquisamos en redes sociales, la expresión incluso de los canales de televisión, pero en sus redes sociales, ¿cierto? Facebook o Instagram. Cuando aparece la noticia posterior y que es una de las noticias que sustenta el plan Z de la dictadura militar, Claro. y que ya no hay redes sociales, pero aparecen sendas noticias Efectivamente. que son intencionales. Uno diría, aquí hay desinformación, lisa y llanamente. Estoy refiriéndome a la noticia que dice 5.000 efectivos se encontraron, Los 5.000 acá, 47. claro, 5.000 acá o algo así, en la casa de Tomás Moro de Allende. Imagínense una casa que era grande, pero no era una mansión, no podía solventar 5.000, no sé, pues, agentes cubanos, ¿te fijáis? ¿Dónde está el plan Z también? Pero, claro, es que eso empieza a sustentar el plan Z, ¿te fijas? Ahí tenemos, claro, la idea de la... pero ahí no hay redes sociales. O sea, tú lo tenías que leer o en la revista o en una revista específica o en el Mercurio, digamos. ¿Sí? Claro, en un medio, de cierta manera, más institucionalizado Que per goza se. un prestigio. No institucionalizado en el marco de la institución pública, sino en el marco de ser una institución propiamente tal, Que ¿no? tiene línea editorial, partiendo Claro, con eso, que tiene tenga- una editorial. Ahora, lo interesante, y para conectar un poco con el marco teórico, lo que yo creo que es interesante aquí es que aquí hay dos cosas que son intercambiables. Primero, a quién se le hace la acusación. Y segundo, es la acusación. Ninguna de las dos por separada importa. buen La punto. persona a quien en este caso se le apunta, se le señala como sospecha de algo, es intercambiable. Puede ser Janet Jara, puede ser un comunista, el día de mañana va a ser otra persona. Y también lo que se le imputa tampoco es importante.
puede ser que tiene un auto, o que se robó esto, o que se robó esto otro, tampoco es importante. Lo que importa es el marco de señalamiento, que hace que crezca la sospecha hacia cierto grupo en particular y que termina finalmente configurando a un otro como un enemigo. Y si es que no, o sea, una forma de verlo es que cambiemos los personajes y digamos qué va a pasar. Y qué tan plausible es que nosotros creamos eso. Y ahí es donde vemos que lo que se está formando aquí, y volvemos a la pregunta, ¿cuál es la situación política, las condiciones políticas que hacen que este tipo de investigaciones se hagan necesarias? Es porque lo que estamos hablando, es que podremos hablar en términos postestructuralistas, que aquí hay un desplazamiento del régimen de verdad. No me gustan esas dinámicas, pero lo que tiene que ver aquí, lo importante, es que ya aquí el marco de ataque ya no es el importante, aquí es la dinámica relacional la que se está formando. Y volvemos como a ver la importancia de lo que es formar relatos en la política. Uno dice, bueno, es que no hay grandes relatos. Aquí hay un gran relato. Y es que ciertos grupos parece que pueden hacer algo y otros no. Es un gran relato fragmentado, Es un gran relato desplegado fragmentado. de manera general, pero a través con características rizomáticas, ¿no? Que se va interconectivo, al parecer accidentado, pero ahí está, avanzando de manera permanente y se sostiene en el tiempo e incluso traspasa elecciones. Es fragmentado, pero opera sobre un verosímil que recorre desde la colonia. O, en el caso de los mapuches, pero que recorre nuestro país de todo el siglo XX. ¿Te fijas que es la amenaza comunista? Porque varios de los comentarios decían, no, bueno, el lugar donde van los comunistas dejan quebrado el país. Claro. Dime, ¿cuándo ha gobernado el comunismo en Chile? ¿Me entienden? Sí. Entonces, como bien dice Carlos, que lo explica muy bien, esto no opera sobre la nada. No es que el comentario genera esto. No. Como bien señalaba Alejandro y Cristian, bueno, y Guillermo, o todos los que estamos acá, al inicio esto opera en algo que lo precede. Sí. Son comentarios situados. Opera sobre el miedo al comunismo y sobre la estereotipación del comunismo, sobre elementos que tienen, como dice la psicología política, mucha saliencia. Son los primeros elementos con los cuales utilizo para interpretar una realidad. Incluso una realidad diferente, pero que se parezca. Les propongo, ¿Ya? en general, que revisemos dos imágenes más y procedamos a avanzar hacia las conclusiones de la investigación. Lo he hecho un poquito más largo. Sí. Por ejemplo, esta yo la encuentro muy interesante, además que está escrita también por alguien que tiene, por ejemplo, la bandera de Venezuela en la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí la publicación dice, con amor, la irónica interpelación de Kast a Jara. Podemos ver que en la descripción de Mega se habla de José Antonio Kast interpeló de forma directa a Janet Jara asegurando que quiere tratar a los delincuentes con amor. Y acá tenemos el segundo comentario, raíz justamente, que dice, dato, cuando Jara habló sobre desde el corazón, se refiere a eliminar la delincuencia desde el origen, el núcleo. Infórmense bien. Saludos. Es lo que salía en la campaña, ¿no? Efectivamente. El tema de la prevención, finalmente, políticas de prevención. Y ahora veamos una de las respuestas al comentario raíz. Sí, claro, amiga, vengo de un país comunista. Las propuestas de esta señora son el mismo modelo de todos. Una vez estando en la presidencia, se olvidan del pueblo, le dan la espalda al pueblo. Ejemplo, Colombia hoy en día. Las mismas propuestas y el resultado final, alto nivel de desempleo, impuestos por las nubes, empresarios en quiebra y alto nivel de delincuencia. Eso es lo que quieren. Los que voten por esta señora, ojo, les está mintiendo. Bueno, ¿pero otro el tiro o...? Y después pasamos a la parte final. Seguimos discutiendo, sí. Es que este es el último que queda. Ya. Kaiser sobre si indultaría a Krasnov si es presidente. No pueden tener gente de 80 años pudriéndose en la cárcel. El comentario raíz, por ejemplo, dice, hay personas que requieren sanar su corazón enfermo de odio. La misericordia es una virtud humana, nos diferencia del resto de la creación. Y una de las respuestas que recibe es, soy el nivel de pobreza que teníamos en los años 73, 6. ¿Cuánta hambre pasamos? Yo le pido perdón a todos los que murieron por darnos la libertad. Gracias militares porque nos sacaron de la pobreza. Gracias Pinochet tenemos este país. Porque si no estaríamos peor que Venezuela, peor que Haití. Y lo estuvimos con el alcohólico, borracho, pedófilo, asqueroso de Allende. ¿Y cómo será de penca que se tuvo que suicidar el güey para dejar algo de historia? No, es que ese Si uno tiene ve, todo. si uno ve los comentarios respecto al contenido mismo, puede apuntar hacia lados distintos.
pero lo importante es que siempre hay una acción que se está realizando, es un señalamiento hacia alguien, independiente de quién sea, todos están señalando a alguien, él hizo esto otro. Y yo creo que una conclusión teórica muy importante tiene que ver con que el desorden informativo no es solo caos, es una dinámica relacional que se establece en esta idea de ambiente informativo, en donde está el concepto de portador, Sí, consumidor. portador y consumidor. Prosumer. Entonces, en esta articulación de repertorio es donde aparece la desinformación. Vemos que hay disputas por la veracidad, por engaños, conspiraciones, descontextualizaciones, hay delegitimación de un adversario político en forma de caricaturización, falacias, clasismo, intensificación emocional. ¿Y esto qué nos dice? Que el debate está cerrado antes de que empiece. Aquí no hay nada como que, no es en realidad el hecho o lo que se le acusa lo importante. Lo que aquí estamos viendo es la construcción de un marco y la creación de un relato colectivo en el donde se señala a un otro como enemigo o como chivo expiatorio. Estoy pensando en el texto resumen de Paul Lazarsfeld, que se llama The Election is Over. Sí. La campaña termina antes de empezar. Claro, ahí se estaba refiriendo al voto en las urnas, básicamente. Pero aquí la campaña política, dentro de este ambiente, termina antes de comenzar. ¿Te fijas? Porque claro, efectivamente si uno ve la proliferación, como lo señalaba Cristian y Carlos, en porcentaje, las notas que son atentatorias o vejatorias o estereotipantes, que transforma sobre Yandel Jara son casi la totalidad. ¿Sí? Efectivamente. Entonces uno, como bien dice Carlos, esto está cerrado. Esto ofrece una respuesta rápida. No puede, y la pregunta que yo les deslizo a ustedes también, ¿cómo contrarrestar esto? Como equipo, o sea, a la investigación. Porque cuando hemos visto comentarios que intentan responderle a su vez esos comentarios vejatorios hacia la candidata del progresismo, son comentarios que intentan argumentar. Son largos, por de pronto, pero claro, no pueden desactivar algo que ya es un disenso instalado, que es casi una aporía, no puedes llegar a un consenso. No puedes pensar que ahí, en esa arena, puedes llegar a un consenso. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que también plantear que lo que está pasando en las redes sociales no sustituye a la calle, digamos, a la realidad que se da por fuera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque también podemos caer en un juicio ingenuo, digamos, un realismo ingenuo, pensar que esto podría, por ejemplo, llegar a que Kast saliera presidente, que fuera por esta razón, digamos, por este tipo de comentarios, que Kast sale presidente, o así como ocurre en Egipto el 2011, que cae un régimen, Claro. por los comentarios, digamos. No quiero que se malentienda esto, ¿te fijas? Porque parece ser que la única causa es la discusión en lo digital. ¿Sí? La pregunta primera era, estoy pensando, me estoy saltando al moderador, pero en el fondo como equipo, es esa pregunta, digamos, ¿qué podemos hacer? Porque esa es la pregunta típica que nos van a hacer. Es una pregunta estilo bomba, creo yo, porque no creo que haya una respuesta a mi parecer, en la comunidad científica, en el marco de las comunicaciones, como para poder dar como una salvaguarda de aquello. A mi parecer, no sabría cómo responder a aquello. Lo que sí me parece interesante es, claro, no podemos quedar sobre representados con el ecosistema digital por fuera de lo que pasa en la calle, pero tampoco se pueden consignar como si estas fuesen dos realidades distintas. A fin de cuentas, lo que uno expresa en el ecosistema digital, uno en la vida real lo lee y a fin de cuentas tiene o efectos o relaciones con uno mismo que son reales. O lo escucha. O lo escucha. Entonces es muy poroso, a mi parecer. Yo creo que es una línea bastante porosa en la que hay que tener consideración. O sea, es un espacio que está desregulado. Está O sea, y como un espacio mediático, hay un tema de regulación que yo creo que está pendiente. Ahora yo creo que en ese espacio virtual se traslada todo lo que está en la calle, justamente porque no hay regulación. O sea, sale desde la guata para afuera. Y ya no es un espacio público, como se hablaba antes, es un espacio público ampliado, pero no es un espacio público racional de argumentación.
sino de vertir cuestiones que uno ya tiene, pero es la forma en que los dice también. Sí. Hay una forma que no sé. Sí, y solamente paréntesis, es el ecosistema digital, podemos decir que es una arena pública, entre comillas, digital, pero que está fuertemente mediada por estas tecnologías y estas grandes empresas que son dueñas de estas plataformas. Ahí, por ejemplo, el concepto de regulación yo sería cauteloso. ¿Por qué sería cauteloso? Porque por empresas gigantes de la inteligencia artificial, por ejemplo, Palantir, un solicitar una regulación de estas plataformas puede generar consecuencias distópicas, por decirlo de alguna manera, de la manera más sutil posible. Entonces, en ese marco, obviamente, sin caer en la reiteración permanente y sin descanso de un conjunto de investigadores de la comunicación que solicitan siempre la alfabetización digital, yo creo que más allá de la necesidad de una alfabetización digital, a nivel educacional también se requieren cierta restitución argumental, si a mí me preguntan, de argumentos racionales. Es que yo creo que se malinterpreta de repente lo que dice Habermas. Porque claro, uno puede despachar a Habermas porque uno dice, "Sí, lo que pensó Habermas nunca existió". Claro. Nunca existió por el siglo XVIII. ¿Cuál había grupos de interés? Sí, claro. ¿Me entendí? O sea, yo creo que la respuesta no está en las redes digitales como medio, la respuesta está en lo político, en el ámbito de lo político. La respuesta está en la política que estamos viendo, digamos, en el país, que ocurre en la calle, digamos. Y que las redes serían una continuación de ese espacio público ampliado. Muy de acuerdo. ¿Te fijas? Porque podemos cometer cualquier error, o sea, podemos ser filotecnológico o tecnofóbico. Claro. ¿Cachai? Pero efectivamente, ¿por qué se vuelve verosímil estos relatos? Pues también las grandes expectativas que tuvo Boric. ¿Te fijáis? Entonces hay algo, fíjate que en todas estas crisis, el ascenso del nazismo o de Mussolini, son interesantes. Son décadas anteriores que viene muy mermado, muy en decadencia la socialdemocracia. Sí. Piensa en la República de Weimar en Alemania. Efectivamente. Estoy pensando, ¿te fijas? Entonces, como dice Alejandro, no solamente la alfabetización, sino que esto es una cuestión estructural. ¿Sí? Y cuando yo digo que claro, ese espacio público ampliado es un espacio que expresa también el declive. El declive argumental o el declive racional. Estoy casándome con algo muy, muy complejo, muy criticable, que pueden criticar después, que se expresa, digamos, o que tiene espacio en la conversación en los colegios, en las universidades, ¿cachai? En cómo funcionan los actores políticos, ¿cachai? Sí. Pero la respuesta no está en la red digital porque estaríamos transformarlo en un medio. La respuesta está en la política. Ahora, lo relevante, volviendo al problema estructural, tomando en consideración lo que mencionó Carlos sobre el señalamiento, que me parece muy innovador en cómo se articula. Yo agradezco eso, honestamente. A mí me parece que hay un factor central que tiene que ver con las actuales relaciones de producción y la transformación. O sea, nosotros decimos, no sabemos si esto es, o hasta el final, siempre se puede argumentar y contraargumentar si esto es un espacio público, privado, semipúblico, semiprivado, porque básicamente también los espacios públicos y privados, producto de los desarrollos tecnocientíficos, han comenzado a caer en ciertos lugares de indeterminación, ¿verdad? Indistinción. Y ese es un factor material que tiene la misma relación con las lógicas productivas, en las cuales hoy se venden servicios, se venden un conjunto de cosas que tienen una connotación, una orientación inmaterial, pero que a su vez están generando valor y están ocupando el centro de las cadenas productivas a escala global. Y por lo mismo tenéis estos fenómenos, por ejemplo, como la inteligencia artificial, que la lucha por el futuro entre las grandes potencias tiene que ver con quién hace una mejor, más resuelta y más acabada inteligencia artificial. Es la mediatización acelerada que ya lo anticipó Eliseo Verón. Sí, claro. ¿Te dejas ahí una Eso mediatización? es súper interesante. Sí, pero eso para otro capítulo. Ininterrumpida. Sí. Eso, bueno, agradecerle a todos, profesor Zunkel, profesor Salinas, querido Cristian y Carlos, decir que ha sido muy fructífero seguir investigando con ustedes. Creo que este equipo se tiene que dar para futuras investigaciones y que hoy tenemos que darle un rendimiento a lo que hemos hecho. Agradecer a la Dirección de Investigación y Creación de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y agradecerle a ustedes
que nos van a ver y ojalá podamos conversar, compartir nuestras perspectivas y eso. Yo agregaría un agradecimiento también al equipo técnico que hace posible, por los supuesto. profesionales que están acá, que hacen magia, digamos, con estos trabajos. Increíble. Se han esforzado mucho. Muchas gracias. 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 Estamos listos.